Hola a todos de nuevo, les doy la bienvenida desde España. Mi nombre es Tatiana Merma, soy colaboradora de PMM del área de innovación, diseño y ventas. Bienvenidos a todos desde las diferentes partes del mundo que nos están acompañando hoy. Les doy la bienvenida otra vez más a nuestro ciclo de webinar Take a Break for Your Brain. El evento de hoy es patrocinado por PMM Business School. En este tipo de eventos tratamos de ofrecer diferentes experiencias y opiniones de profesionales activos en el sector, como nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Altarejos. El propósito es desarrollar temas enfocados en la actualidad industrial que permiten a nuestros espectadores conocer e interactuar durante una hora con nuestros ponentes y empaparse de nuevas ideas y conocimientos para poder aplicarlos. Antes de empezar, me gustaría comentaros algunas novedades, la empresa patrocinadora. Sobre PMM Business School, queríamos comentarles que el 11 de septiembre inician nuestros 4 máster más MBA, como por ejemplo el máster más MBA en gestión integral de activos físicos, el máster en desarrollo de estrategias y proyectos de negocio, en gestión de activos inmobiliarios e infraestructuras y servicios y innovación, excelencia operacional. Todos tienen una duración de 12 meses y son 100% online. Además, permite a sus participantes satisfacer las necesidades y sobre todo los desafíos de la industria en un contexto global y económicamente cambiante. Y están acreditados ante Qualifican y con doble titulación de la UCAM y de PMM. Aún están abiertos los plazos de inscripción, así que les recomendamos que nos comenten a través de nuestras redes sociales o a través de información PMM Business School o mediante WhatsApp para poder solicitar información y poder ayudarles en el proceso de inscripción. Además, comentarles que 3 de ellos cuentan con una semana internacional y aquí podéis observar el que se realizó en junio de este año. También queremos ofrecerles nuestros posgrados que inician en septiembre y octubre y que la matrícula está abierta, como por ejemplo el posgrado de confiabilidad para la gestión de activos que inicia el el 19 de septiembre, el posgrado de gestión del mantenimiento el 18 de septiembre y el de gestión de activos y sostenibilidad el 24 de octubre. Para más información, de la misma manera pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp o de la página web. Y para finalizar las recomendaciones de hoy, también queremos ofrecerles una lectura complementaria, el libro de Dirección y Gestión de Plantas del doctor Luigi Amendola, y pueden escanear el QR para descargar el primer capítulo gratis o poder adquirirlo a través de nuestras plataformas. Bueno, ahora damos comienzo con nuestro evento de hoy sobre el webinar de gestión de riesgos, adopción en la industria productiva. Y quería comentarles una pequeña encuesta que se realizó en nuestras redes sociales sobre qué estrategias de gestión de riesgos prevalecen en la industria productiva. Pueden comentarlo a través del chat, cuál crees que es la correcta. Y bueno, os dejo ahora mismo con nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Altarejos, para que tome la palabra. Y nuevamente, bienvenidos a todos y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Tatiana. Un saludo a todos los participantes en este webinar. Por favor, lo primero que quería confirmar es que se escucha bien. Sí, se escucha perfectamente. Luis. Vale, Gracias. perfecto. Pues así podemos empezar. ¿Se ve la pantalla? Sí, todo correcto. Vale, fenomenal. Muy bien, pues un saludo a todos los participantes a este webinar sobre gestión de riesgos. Dar las gracias, como siempre, a PMM por la oportunidad que ofrece a los colaboradores de dar estas pequeñas charlas y de interactuar con los participantes en los webinars, que siempre es una cuestión interesante y en la que siempre hay preguntas interesantes que podemos discutir al final. Un modo de presentación. Mi nombre es Luis Altarejo, soy doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, especializado en obras hidráulicas, presas y plantas hidroeléctricas. Actualmente soy profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena y durante muchos años he compatibilizado las tareas de docentes con las de consultoría, sobre todo en el campo de la generación de energía eléctrica, presas, infraestructuras hidráulicas y civiles.
y en los últimos, especialmente en los últimos 15 años, muy centrado también en la aplicación de la gestión de riesgos y el análisis de riesgos a este tipo de infraestructuras, infraestructuras relacionadas con la generación de energía. El tema que se proponía, que se ha propuesto por parte de PMM, de gestión de riesgos, adopción en la industria productiva, pues era tentador en primer lugar contar las experiencias reales de cómo se ha adoptado esta gestión de riesgos en diversos sectores. A modo de introducción, saben que la gestión de riesgos es un tema amplísimo y muchas grandes organizaciones, probablemente aquellas en las que los participantes están involucrados o han trabajado o trabajan, pues cuentan con sus manuales de riesgo, procedimientos de riesgos, gestión de riesgos relacionados con la seguridad y salud operacional, con los riesgos medioambientales, etc. Con lo cual hay todo un campo de aplicación de la gestión del riesgo a las organizaciones a todos los niveles, estratégico, financiero, económico, de negocio, comercial. No obstante, entiendo que el contexto y así está organizada la sesión de hoy, hace referencia no a la aplicación o a la adopción de la gestión de riesgos por parte de la industria en general, sino en un contexto un poco más específico, que es la gestión de riesgos relacionada con la gestión de activos físicos. En la gestión de activos físicos vinculada o que se realiza mediante los sistemas de gestión de activos basados en la ISO 55001, tiene una interfaz muy potente, muy poderosa con la gestión del riesgo. Y es aquí, pues desde en los últimos años hemos tenido la suerte de colaborar en ayudar a diversas organizaciones que gestionan infraestructuras, son intensivas en el uso de infraestructuras físicas y que están en el proceso de incorporar un sistema, su organización, un sistema de gestión de activos físicos, de ayudarles con la interfaz entre la gestión de activos físicos y la gestión de riesgos. Y es aquí, en este contexto, en el que se enmarca la presentación y el debate de hoy, porque el tema, obviamente, como se pueden imaginar, es tremendamente amplio. Los contenidos son una cuestión sencilla, intentando no dar mucha información, pero sí dar información clara y concreta sobre, de acuerdo a nuestra experiencia, qué cosas son importantes a la hora de que la industria resuelva esa interfaz entre gestión de riesgos y gestión de activos físicos. Obviamente, las organizaciones que están ya en este proceso, que han pasado por este proceso, los trabajos que se han realizado están sujetos a cláusulas de confidencialidad muy claras, con lo cual no es posible utilizar esa información, pero sí que es posible explicar o tratar de cribar sobre todo el bosque que hay alrededor de la gestión de riesgos, aquellos aspectos que hemos encontrado con la experiencia de los últimos años que se vuelven importantes a la hora de resolver esta conexión entre gestión de riesgos y gestión de activos y que en definitiva conduce a recurrir a los principios básicos. El tema de gestión de riesgos es un tema en el que es sencillo complicar las cosas, es sencillo introducir una complejidad que muchas veces da una apariencia de exactitud o de cientifismo. Eso a mi juicio es un error. Son conceptos sencillos, la gestión de riesgos no es una ciencia, no se puede ir al laboratorio a medir riesgos, no hay un medidor que podamos llevar a campo para medir riesgos, es una mezcla de un approach social con unas herramientas matemáticas más o menos complicadas en función de cada caso. Con lo cual, vamos a tratar de dar algunas pinceladas sobre qué cosas son importantes a la hora de abordar esta relación entre gestión de riesgos y gestión de activos y cómo la industria lo está adoptando o lo puede adoptar. Para ello vamos a hablar lo primero de riesgo, qué es riesgo. Lo segundo, cuál es el estándar que actualmente es la referencia a nivel mundial con relación a las cuestiones de riesgo, que es la ISO 31000. A continuación, se presenta el Plan Estratégico de Gestión de Activos, o PEGA, y su papel dentro de los sistemas de gestión de activos de acuerdo con ISO 55001.
A continuación, se establece la importancia de los objetivos de gestión de activos y los indicadores, porque es sobre estos objetivos y sobre estos indicadores sobre los que se construye realmente se puede construir una gestión del riesgo que tenga sentido. Y finalmente, algunos comentarios sobre el concepto de incertidumbre y cómo se propaga, que al final es de lo que va el riesgo, de cómo manejar la incertidumbre. Una reflexión inicial antes de la sesión que refleja en qué no se debe caer a la hora de abordar la gestión del riesgo y que, de un modo, si se quiere, un poco en caricatura, pero se encuentra en la industria, que es el riesgo se utiliza, la gestión del riesgo al final lo que pretende es tratar de decir algo sobre la posibilidad de que ocurran eventos adversos para actuar, para saber si hay que actuar y mitigarlos. En ese sentido, en las herramientas de gestión de riesgo lo que evitan es este tipo de cosas que pueden ocurrir, que es, por ejemplo, la imagen de la izquierda, que se apliquen técnicas totalmente insuficientes e inadecuadas para reducir el riesgo que se pretende resolver, incluso con medidas o con approaches que vienen de otras industrias y no son específicas de la industria a la que se dirige, y por lo tanto se puede creer que se ha hecho un check en el checklist de tratamiento de riesgos, pues algo totalmente ineficaz. Y en el otro extremo estaríamos en el caso de la derecha. Una gestión de riesgo tan maximalista que genera rozamientos sobre los procesos productivos, genera rozamientos sobre la eficiencia de los procesos, al final sobre el retorno, y se vuelve una herramienta que molesta, que ralentiza, que genera ruido en los procesos y que es otro escenario que hay que tratar de evitar. Entonces, en principio, en el medio estaría la virtud en aplicar medidas de mitigación proporcionales a los riesgos a los que la organización se va a enfrentar. Es una cuestión importante y por eso esa interfaz entre riesgos y gestión de activos para poder escalar bien y de forma proporcionada las medidas de mitigación de riesgos en los distintos niveles de la organización. Bien, vamos a empezar con la definición de riesgo. La definición de riesgo es muy sencilla. Se ha llegado a esta definición que está en la ISO 31000 después de un trabajo de muchos años y de muchas ediciones, de grupos de trabajo, de muchas horas, para llegar a esta definición de 7 palabras en castellano, que dice que riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Si están familiarizados con conceptos de riesgo, conocerán que muchas veces el riesgo se ha definido como el producto de la probabilidad por las consecuencias o como una función de daño que implica confiabilidad, vulnerabilidad y una función de consecuencias. Todo esto está muy bien y son específicas, son definiciones que han sido útiles y siguen siendo útiles en diversos sectores, pero una gran virtud de la ISO 31000 fue dar una definición de riesgo que fuera totalmente transversal a todos los sectores, que fuera lo suficientemente sencilla como para no quedar anclada en aparatos matemáticos, pero que fuera lo suficientemente tan poderosa como para que fuera capaz de hacer girar todo el sistema en torno a ella. Entonces, esta definición en su sencillez es potentísima, pero aquí hay 3 conceptos: efecto, incertidumbre y objetivos. Efecto, según la ISO 31000, es la desviación positiva o negativa sobre lo esperado. Esto es importante, indica que debe haber algo esperado. Si no hay un valor esperado, no se puede medir una desviación y por lo tanto no se puede decir nada sobre el riesgo. Y el segundo aspecto interesante de esta definición es que la desviación no necesariamente es negativa, que es la idea consustancial a la evolución histórica del riesgo, ¿no? Evitar las consecuencias adversas. Esta definición permite abordar la parte positiva del riesgo, permite abordar las desviaciones positivas y entonces utilizar el riesgo no solo en términos de amenaza, sino también en términos de oportunidad. La segunda palabra clave en la definición es incertidumbre. Incertidumbre se define, según la ISO 31000,
como un estado, aunque sea parcial o incompleto, de deficiencia de información relacionada con un evento en cuanto a la comprensión del evento en sí mismo, al conocimiento de las consecuencias que se derivarían de la ocurrencia de ese evento y al conocimiento de la posibilidad de que ocurra ese evento. Aquí evento podemos intercambiarlo y hablar de fallo. Cuando hablamos de evento, podríamos estar hablando de fallo. Un fallo de una infraestructura, un fallo de un activo, un fallo de un sistema. Entonces estaríamos hablando de entender cómo es el fallo, conocer las consecuencias que se derivan del fallo y conocer la posibilidad de que ocurra ese fallo. Y todo eso, esa incertidumbre, ese no ser capaces de predecir si algo de una forma determinista ocurrirá o no, lo llamamos incertidumbre. Y muy importante, la incertidumbre se vincula en la misma definición de riesgo a una deficiencia de información. Podríamos extendernos aquí en el concepto de variabilidad aleatoria y variabilidad epistémica. La definición de incertidumbre se está centrada más en esta última, ¿no? en la incertidumbre o variabilidad epistémica vinculada a la falta de conocimiento, que es probablemente la forma más práctica de abordar en la mayor parte de los casos los riesgos en las organizaciones intensivas en activos, pero no es la única. Y la tercera palabra clave son los objetivos. Sin objetivos no hay riesgo. Sin objetivos no hay riesgo. Los objetivos son sencillamente resultados o metas a alcanzar y que pueden ser de distinta naturaleza. Esta naturaleza es la que le da la dimensión al riesgo. Si la naturaleza del objetivo es económico-financiera, pues estaríamos hablando de riesgos financieros. Si la naturaleza del objetivo es ambiental, estamos hablando de riesgos ambientales. Y así con todo, seguridad y salud, reputacionales, etc. Por lo tanto, para que haya riesgo necesitamos unos objetivos, que esos objetivos estén definidos con una meta o un valor esperado y que seamos incapaces de conocer con una precisión total si ese objetivo se alcanzará o no y con qué grado. Y lo que nos impide el conocer con precisión eso lo llamamos incertidumbre. En general, el riesgo lo vamos a expresar como una combinación de, no necesariamente como un producto matemático, sino como una combinación de dos aspectos. Las consecuencias del fallo, consecuencias económicas, consecuencias financieras, consecuencias ambientales, consecuencias de seguridad, y la posibilidad asociada a la ocurrencia del fallo y más aún posibilidad asociada al nivel de consecuencia que traería aparejado el fallo. Con lo cual al final sí que vamos a acabar trabajando mucho con probabilidad o consecuencias. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, aunque no es la única forma de manejarla, pero la teoría matemática de la probabilidad y la estadística proporciona herramientas muy poderosas para poder manejar o tratar de decir algo sobre la incertidumbre. Conocida la definición de riesgo, es importante saber que si una organización quiere abordar la interfaz y adoptar la gestión de riesgo en la gestión de activos, pues cuenta con un estándar de referencia a nivel mundial, que es el estándar ISO 31000. El estándar ISO 31000 establece tres cosas que se llaman principios, marco de referencia y procesos. ¿Vale? Establece este triángulo: principios, marco de referencia y procesos. Este triángulo es el que está esquematizado en la figura. Esta gráfica o esta figura indica los principios, está el marco de referencia y está los procesos. Y los estándares aquí son la ISO 31000, que es da información sobre directrices, no es un estándar de obligado cumplimiento, ni es un estándar certificable, no es un sistema de gestión, no acaba en 1, no es una ISO 31001, por lo tanto no es un sistema de gestión de riesgo, simplemente da unas directrices generales sobre la gestión del riesgo. Y estas directrices se complementan con otro documento, que es la ISO 31010, que constituye para la parte de procesos, que es esta, da soporte en forma de catálogo de técnicas de identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo. ¿Qué dice la ISO 31000
sobre los principios, ¿no? Los principios indicarían el cómo, ¿no? El cómo se ha de hacer una correcta gestión de riesgo. Pues básicamente son 8 principios. Nos dice que la gestión de riesgo debe ser integrada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no hay un departamento que se encarga que se dedica a la gestión del riesgo, sino que todos los departamentos y todas las áreas deben tratar la gestión del riesgo como una parte más de sus tareas, desde el departamento económico-financiero, al de ingeniería, al de proyectos, al de operación, al de mantenimiento, al de recursos humanos, al comercial. No es un silo aislado al cual todos recurren, sino que la gestión de riesgos debe formar parte del día a día de cada una de las piezas o secciones que componen la empresa. Dice que se ha de realizar de una forma estructurada y exhaustiva. Lógicamente, como se pueden imaginar, una gestión de riesgo aplicada a una organización que maneja una gran cantidad de activos y teniendo en cuenta las diferentes dimensiones del riesgo, la cantidad de posibles fallos y de formas de llegar a un fallo pueden ser muy grandes. Entonces, para que sea eficaz, la gestión de riesgo no se puede hacer de cualquier manera, ha de ser de forma estructurada, ordenada y a ser de forma exhaustiva, tratando de no dejar nada fuera. Ha de ser de forma adaptada. La gestión de riesgo tiene que tener en cuenta el contexto interno y externo de la organización y no utilizar técnicas o elementos externos a su negocio que van a distorsionar el resultado. Ha de ser específica para la organización y el sector en el que opera. Ha de ser inclusiva. Esto quiere decir que ha de incorporar las opiniones de todo lo que se llaman los stakeholders o todas las partes interesadas. Es decir, que no puede ser una gestión de riesgos que realice un departamento o un grupo de técnicos en su despacho y luego sale con un informe, sino que ha de incorporar las opiniones de todos los actores que participan en los procesos que se estén analizando o en los que estén involucrados estos activos. Perdona, Luis, ¿podrías poner en pantalla grande? Es que no se ve muy bien la diapositiva, por favor. En pantalla grande, sí, un segundo. Sí, creo, no sé si te sale la opción por ahí. Sí, creo que sí. ¿Así? Perfecto, muchas gracias, perdón. Vale, vale. Sí, vamos aquí con él. Estábamos diciendo que ha de ser dinámica. Esto quiere decir que el tiempo es una dimensión. La gestión del riesgo no es algo que se hace en un momento dado y ya vale para siempre, sino que los cambios en los contextos externos e internos de las organizaciones hacen necesario que se actualice permanentemente, esté en revisión la gestión del riesgo. Ha de utilizar la mejor información disponible. Para la gestión del riesgo utilizamos 2 tipos de información en función de dónde estén en el eje de tiempos. Tenemos la información de datos registrados mirando hacia atrás, en el pasado. Ahí debemos tener la información más fiable de lo que ya ha ocurrido, pero también la gestión de riesgo utiliza proyecciones o forecasts a futuro. Ahí también necesitamos la mejor información disponible o las previsiones mejores que podamos realizar para poder hacer análisis de riesgo. Por ejemplo, un estudio de demanda de energía eléctrica podemos conocer con bastante precisión la demanda en el pasado. Si tenemos contadores y sabemos la energía que hemos generado, las pérdidas que tenemos en las líneas, se puede hacer un trabajo bastante bueno de conocer lo que ha ocurrido. Pero también necesitamos predicciones sobre crecimiento de la demanda, sobre cómo evolucionará todas estas cuestiones y eso lo tenemos que hacer con la mejor información posible. Los factores humanos y culturales que hay que tenerlos también en cuenta en la gestión del riesgo, dependiendo de cómo opere la organización, en cuál sea su contexto local, y por supuesto de hacerse con una voluntad de mejora continua. El punto siguiente, una vez conocido un par de comentarios antes de pasar al pega. El marco de referencia, sencillamente, el marco de referencia no está muy bien explicado en la ISO 31001. El marco de referencia al final son los recursos, ¿vale? El marco de referencia son los recursos con los que se va a hacer la gestión del riesgo. Y básicamente lo que es el llamado ciclo de Deming. El Plan, Do, Check, Act, o planificar, que es lo que se llama diseño, el Do, que es la implementación, el Check, que es la valoración,
y el act, que es actuar para mejorar. Entonces, estas 4 piezas son un ciclo de Deming. Lo que dice la ISO 31000 es que hay que hacer un ciclo, la gestión del riesgo está basada en un ciclo de Deming y hay 2 piezas necesarias. Una es la que se llama liderazgo y compromiso. Se ha reconocido que sin un impulso desde arriba la gestión del riesgo no sale. No es algo que venga desde abajo espontáneamente, sino que necesita un motor desde arriba, eso se llama liderazgo. Y la otra pieza que necesita el marco de referencia es integración, que tiene que ver con el primer principio de la gestión, que es que sea integrada. Es decir, de nuevo, este plan DU-Check-Act, estos recursos, no corresponden a un departamento de gestión de riesgos, sino que es algo que tiene que formar parte de todas y cada una de las tareas de todos y cada uno de los departamentos idealmente. Establecidos esos recursos, es decir, esas personas, el dinero, el software, el conocimiento, la formación, el impulso, necesitamos una metodología, hacerlo, ¿no? El do, ¿no? Que es planificar y hacer, implementar la gestión del riesgo. Y para eso se necesita, como he dicho, dinero, recursos, personas, conocimiento y técnicas. Esas técnicas, ese do, es lo que se llama procesos. ¿Vale? Procesos. No da tiempo en este webinar a entrar en el detalle de todos estos procesos. Seguramente son conocidos por los asistentes, sino muy brevemente los procesos de gestión del riesgo tienen un núcleo que se denomina evaluación del riesgo. Ese núcleo está dividido en 3 procesos. Identificar el riesgo, que es descubrirlo, ¿sí? Identificarlo, decir algo sobre él, sobre las consecuencias, sobre cómo se puede producir, de dónde puede venir. Analizarlo básicamente es tratar de decir algo sobre los 2 componentes del riesgo, sobre su posibilidad o probabilidad y sobre sus consecuencias. Y una vez hemos podido decir algo sobre probabilidad y consecuencias, lo tercero que se hace es valorarlo. Valorarlo supone medirlo contra una referencia, que nos diga si ese nivel de riesgo es alto, bajo, medio, tolerable, no tolerable, etc. Una vez hecho ese ejercicio de valorarlo, se toma la decisión de si hay que tratarlo o no. Las diferentes técnicas de tratamiento del riesgo pasan desde evitar, eliminar, reducir bajando la probabilidad, reducir bajando las consecuencias, compartir mediante o transferir mediante políticas de seguros o aceptar directamente sin ninguna acción de mitigación. En definitiva, esta pieza verde es la esencial. Esto es para lo que se hace la gestión del riesgo, para poder tratar. Y todo este proceso parte de un paso previo, que es el determinar el alcance, el contexto y sobre todo los criterios de riesgo con los que va a operar la organización. Y todo ese proceso se alimenta de forma bidireccional en lo que se llama comunicación y consulta. Consulta quiere decir que los actores que trabajan en la gestión del riesgo interactúan con las partes interesadas pidiéndoles información, con lo cual la consulta es una información que fluye desde esta caja hacia la evaluación de riesgo. Comunicación es la inversa. Comunicación es la información que sale desde el núcleo de la evaluación del riesgo hacia afuera, comunicando los resultados a las partes interesadas. Todo este proceso, por supuesto, está sujeto a un régimen de seguimiento y revisión y de mejora continua, y todo eso se subraya con el registro e informe de todos estos procesos, resultados, manuales, cálculos, etc. Una vez sabemos lo que es el riesgo, sabemos que tenemos una herramienta estructurada, que es la ISO 31000, que nos dice cómo hacerlo, ya vamos a trabajar en la interfaz con la gestión de activos. Y esto es lo que llamamos PEGA ISO 55001. Si se va a implantar un sistema de gestión de activos por la herramienta o por el estándar 55001, una de las cosas que es necesaria es establecer unos objetivos o los objetivos de gestión de activos en un documento que se llama Plan Estratégico de Gestión de Activos, o PEGA. Y esos objetivos normalmente los tenemos que medir mediante una serie de indicadores. El PEGA es un documento que especifica de qué forma los objetivos de la organización se trasladan a gestión de activos. Además, da el enfoque para desarrollar los distintos planes de gestión de activos y además indica cuál es el papel del sistema de gestión de activos para alcanzar los objetivos de gestión de activos. Es decir, en este esquema, que es el conocido esquema del Instituto de Asset Management, del IAM, de los procesos de la gestión de activos,
La zona gris correspondería a la parte superior de la organización, donde está el plan estratégico de la organización, y la zona de colores corresponde a la gestión de activos. El IAM considera 6 grupos de temas. El 1 es estrategia y planificación, el 2 toma de decisiones, el 3 es ciclo de vida, 4 información sobre activos, 5 organización y personas, 6 riesgo y revisión. Bueno, pues este punto, este primer grupo donde está estrategia y planificación, este es el puente que permite que la gestión de activos de la empresa se hable con la empresa, con el plan estratégico. Aquí es donde se tienen que hablar estas 2 piezas. Y el diccionario con el que hablan se llama PEGA. Ese es el diccionario con el que la organización habla con la gestión de activos y con el que la gestión de activos le dice a la organización de qué forma va a traducir sus objetivos en cosas concretas que luego se van a aplicar aquí abajo. ¿Vale? ¿Por qué es tan esencial esto? Porque si hemos dicho que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, todo empieza aquí. La gestión de riesgos en la gestión de activos empieza siempre en los objetivos del plan estratégico de gestión de activos. Esos objetivos tienen que estar bien definidos y luego han de estar sujetos a un proceso de gestión de riesgo. Y de ahí cuelga todo lo demás, como ahora veremos. El PEGA, esto es un ejemplo de una portada que en Internet se pueden encontrar, sobre todo en organizaciones de países anglosajones, se encuentran muchos planes estratégicos de gestión de activos libres, publicados. El PEGA en inglés es SAMP, es Strategic Asset Management Plan, SAMP. Esto es un ejemplo de un PEGA, que el PEGA lo que hace es recoger los objetivos estratégicos de la organización y hacer de puente para que se traduzca en objetivos de planes de gestión de activos y de proyectos. Esta pirámide es una forma clásica de visualizar en una escala de tiempo, una escala vertical de tiempo, los distintos horizontes en los que opera una empresa y donde se plantea sus distintos objetivos. Entonces, en el corto plazo, una organización atiende a operaciones, ¿no? A producir energía, suministrarla, a producir servicios. Aquí es donde están, aquí abajo es donde están los activos, está la planta, están los recursos. Pero en el medio plazo esa organización eventualmente tiene que hacer planes y proyectos de expansión de activos, de reducción de activos, de renovación, de rehabilitación, de buscar nuevos nichos de negocio. Pero todos estos planes y todas estas operaciones han de responder a algo que va por delante con las luces largas mirando hacia el futuro, que es la estrategia. Aquí es donde están las líneas estratégicas de la empresa que definen lo que la organización va a ser en el largo plazo. ¿Vale? Pues si aquí están los activos en operación y en la zona intermedia estaría la gestión de activos, el puente entre la estrategia y la gestión de activos es precisamente el documento del plan estratégico. Entendido de esta forma qué es el riesgo, qué herramientas tenemos para gestionar el riesgo y dónde está la interfaz entre los objetivos de la empresa, el PEGA y por qué son importantes, vamos a decir algunas cosas sobre estos objetivos e indicadores. Es recomendable, casi diría que es imprescindible, establecer un sistema estructurado de objetivos por niveles. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de niveles, hablamos de nivel de operación, a nivel táctico, planes y proyectos, y a nivel estratégico. Estos serían los 3 niveles. Pues es necesario establecer un sistema estructurado por niveles. Estos objetivos han de ser medibles mediante indicadores. Es decir, a nivel estratégico podemos tener objetivos de tipo económico-financiero, reputacionales, de tipo ambiental, de tipo social. A nivel táctico, pues vamos a tener los objetivos vinculados a los planes y a los proyectos. Normalmente, pues, que los proyectos estén en coste, el tiempo en el que han de entrar en servicio las infraestructuras o adquirir o entrar en servicio los activos, la calidad de las infraestructuras, la calidad del servicio que prestan, el nivel de desempeño. En definitiva, que estas infraestructuras, estos activos que vamos a ampliar, respondan a la estrategia y respondan también a sus propios índices de coste, tiempo y calidad. Básicamente esto es lo que es el PMBOK, la gestión de proyectos. Aquí aplicaría mucho lo que es gestión de proyectos. Y a nivel de planta, a nivel operacional, ya en la presa, en la central, en hidroeléctrica o la línea de transmisión, pues se tiene con objetivos operacionales del día a día o
horarios o casi al minuto en cuanto al desempeño, calidad, fiabilidad, seguridad, de tipo medioambiental también y de coste de operación, coste de mantenimiento. Entonces, es sencillo y existen. Estos objetivos están definidos normalmente a estos tres niveles: a nivel operacional, a nivel táctico y a nivel estratégico. Y muy a menudo nos encontramos que se hace gestión de riesgos a estos tres niveles. Se hace una gestión del riesgo a nivel operacional, a nivel táctico y a nivel estratégico. Lo que no existe es una conexión clara entre unos objetivos y otros. Y entonces podría dar lugar a que, y lo hemos visto en organizaciones, funcionan incluso con metodologías diferentes, con indicadores no conectados entre sí, y en los que no es fácil decir de qué forma lo que ocurre o la gestión del riesgo que se hace a nivel operacional está influyendo en los niveles de riesgo a nivel táctico y lo que ocurre a nivel táctico, cómo está influyendo en los objetivos estratégicos. Entonces, pongamos un ejemplo. Si a nivel superior tenemos esa parte donde están los objetivos estratégicos de la empresa, la zona gris en el esquema del IAM, a nivel inferior tenemos los activos, que son operados y son mantenidos, y en medio tendríamos lo que es la gestión de activos, que va a hacer que los activos estén al servicio de los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, se van a hablar los activos con la estrategia a través de este lenguaje. Y entonces por medio nos encontramos primero el primer diccionario, el PEGA. El PEGA traduce lo que dice la empresa a lo que tienen que oír los activos. A partir de aquí, lo que dice el PEGA se traduce en objetivos más concretos que se pueden distribuir a las distintas plantas o se pueden individualizar por los distintos grupos de activos que tenga una empresa y llevarlo a un nivel inferior a objetivos concretos de desempeño de los activos físicos, de los componentes de los activos y también muy habitualmente a objetivos de desempeño del mantenimiento. De forma que para que todo este sistema idealmente esté bien conectado, los objetivos de mantenimiento y de componentes deberían definirse mediante una familia de indicadores I/I correspondientes a cada uno de los activos, y esos indicadores deberían alimentar unos indicadores J en los que mediante los indicadores de nivel inferior más un grupo de parámetros que apliquen, deberíamos ser capaces de medir los indicadores de gestión de activos a partir de los de nivel inferior. Y estos indicadores de gestión de activos, a su vez, deben alimentar otros indicadores K de nivel superior, que son los indicadores que miden los objetivos del plan estratégico de gestión de activos. Y si se logra armar esta secuencia, entonces se puede afirmar que todo lo que sea mejora o reducción de riesgo en los indicadores de este nivel va a tener una trazabilidad hacia arriba y va a poder ser explicado por qué es importante tomar una decisión en gestión de riesgo aquí abajo y cómo influye en todo lo que está por encima. Un ejemplo de objetivos indicadores del PEGA, he apuntado aquí, esto es un documento que está, yo creo que ya está en versión definitiva, esta es una versión antigua, de indicadores que se piden en Chile para implantar un sistema de gestión de activos en infraestructuras de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. En concreto, estos indicadores, esto es un borrador, no son los definitivos, son algunos de los indicadores que aplican al sector de generación de energía eléctrica. Entonces se indica aquí, pues como pueden ver, cuál es el objetivo. El objetivo del PEGA es seguridad o es continuidad en el suministro, en este caso, y cómo cada objetivo puede tener uno o varios indicadores y esos indicadores pues pueden tener una ecuación, una descripción, una frecuencia de medición. ¿Vale? Entonces existen ejemplos, pero al final tenemos que llegar a este nivel de concreción. Tenemos que ser capaces de asociar, de poder decirle a un tercero en qué medida un objetivo se alcanzó, simplemente diciendo cuál es el resultado de un indicador. ¿Qué hacemos en riesgo? En riesgo tenemos que medir qué desviaciones de los indicadores nos están dando un nivel de consecuencias adversas. Y por ahí ver de qué forma la incertidumbre, lo que desconocemos en el futuro, nos puede afectar a cuánto valdrá este indicador en los años siguientes, o en el siguiente mes, o en el siguiente periodo de evaluación. Algunos comentarios sobre incertidumbre. Una vez tenemos armado este sistema de indicadores,
la incertidumbre se propagaría y empezaríamos normalmente desde los indicadores de nivel inferior hacia los de nivel superior. Es decir, esta flecha indicaría de qué forma lógica, si tenemos todos los indicadores bien conectados entre sí, podíamos empezar por establecer la incertidumbre vinculada a los objetivos operacionales y desde ahí propagarla hacia arriba hacia incertidumbre relativa a la consecución de los objetivos tácticos y posteriormente estratégicos. Un ejemplo. Si tenemos el ejemplo anterior, donde teníamos definidos todos estos objetivos bien conectados, con unos indicadores que son capaces de alimentarse unos a otros, podemos establecer una medida matemática de la incertidumbre, ¿vale? Matemática o cualitativa de la incertidumbre, de forma que podemos hacer una gestión del riesgo a nivel inferior, en el que diríamos el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, entonces tenemos que plantearnos cuáles son los objetivos para estos indicadores y tener una métrica. Este teta sub i indicaría una métrica de la desviación con respecto a los objetivos, y esa desviación obviamente está basada en el valor del indicador. Aquí tendríamos un primer campo de incertidumbre y de desviaciones de las metas que nos hemos planteado con respecto a lo medido y ver qué cosas nos pueden amenazar en el futuro la consecución de estos objetivos. Pero es que al tener estructurado el sistema de indicadores, podemos llegar a los objetivos de gestión de activos con otra serie de indicadores que tenemos que comparar contra sus propios objetivos. De nuevo tenemos aquí una gestión de riesgo a nivel intermedio, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos y una métrica que nos diga la desviación con respecto a los objetivos de estos indicadores. Y finalmente, cuando ya vamos al nivel de pega, lo mismo. Tendríamos unos objetivos del pega que medimos con unos indicadores y unas metas marcadas. Y una métrica de desviación con respecto a esas metas. Y este es lo que sea la gestión de riesgo a nivel superior o a nivel de plan estratégico. Y con toda esta información estamos en condiciones de vincular perfectamente toda la gestión de riesgos en la organización, cómo afectaría a los objetivos estratégicos corporativos. Esta propagación de la incertidumbre pues cuenta para eso contamos con diversas herramientas más o menos complejas. Por ejemplo, aquí hay una de las técnicas más utilizadas para hacer gestión del riesgo en gestión de activos, es el análisis de corbatín o pajarita o por su nombre en inglés el bow tie. El bow tie parte de lo que hemos llamado evento o fallo y tratamos de decir algo sobre la probabilidad de que se produzca ese fallo. Un incendio, una parada de bomba, un fallo estructural, una rotura de una compuerta, un fallo de una turbina, por ejemplo. A partir de ese fallo, la técnica establece de qué forma podemos llegar a distintos niveles de consecuencias. Por ejemplo, en el caso de incendio, podríamos plantearnos que una rama es un incendio en el que ha fallado la alarma y fallan los rociadores. Ha fallado la alarma, pero no fallan los rociadores. No ha fallado la alarma, han fallado los rociadores, no ha fallado la alarma y no han fallado los rociadores. Y eso nos llevaría a distintos niveles de consecuencias en términos de pérdida de vidas, heridos, pérdidas económicas, pérdidas de activos, producción cesante, si por ejemplo es un incendio en una central hidroeléctrica, etc. Y se trataría de asignar probabilidades a cada una de estas ramas que nos llevan desde un tipo de fallo a distintos niveles de consecuencias. Estas ramas, por supuesto, podemos modelar con esta y otras técnicas por lo que se llama controles, que son súper importantes, controles que mitiguen o que frenen el proceso. Y por otro lado está un análisis muy interesante que es bueno, pues el fallo de una turbina, cómo puede ocurrir y con qué tenemos que hacer algo sobre esta probabilidad. Entonces, para entender esta probabilidad podemos ir hacia atrás y decir qué cosas tienen que ocurrir para que nos lleven al fallo de este activo. ¿Qué causas nos pueden llevar al fallo? ¿Con qué probabilidades? Aquí tendríamos lo que se llama un fault tree analysis, por ejemplo, un FTA. Y en todos estos cálculos de probabilidades pues podemos manejar funciones de distribución de probabilidad de variables, podemos hacer simulaciones por Monte Carlo, incluso en algunos casos pues podemos plantear directamente la matemática de la definición probabilística de fallo.
la he puesto aquí, me puede asustar mucho, pero es una cosa bastante sencilla. Al final es un sumatorio, una integral, la probabilidad de un fallo es la probabilidad de que una función que me define el sistema esté en fallo. Si yo defino un sistema de forma que el fallo es que esa función adquiera un valor menor o igual que 0, pues en un campo, por ejemplo, en este campo bivariable de dos variables aleatorias, pues aquí tendría la región límite. Todos estos puntos es una región de fallo donde la función g asterisco vale menos que 0. Toda esta zona es la región segura donde la función g asterisco vale más que 0. ¿Vale? Pues la probabilidad de estar aquí dentro simplemente es el sumatorio de la métrica de probabilidad asociada a los pares de valores x y. Y eso lo llamamos función de densidad de probabilidad. Con todas estas herramientas al final lo que llegamos es a querer decir algo. Una vez para poder gestionar el riesgo, pues tenemos que llevarlo a una métrica que nos diga si debemos actuar o no. Entonces, pues utilizamos matrices de riesgo, por ejemplo. Si determinamos probabilidades e impacto, pues nos vamos a matrices de riesgo y vamos a saber si un determinado evento de riesgo pues está en zona verde o riesgo bajo, amarilla riesgo medio o roja riesgo alto. Y aquí las organizaciones pues establecen su catálogo de actuaciones o medidas a tomar en función de que un riesgo esté en una zona u otra. También otra información muy útil es los diagramas de Pareto, que normalmente nos dice que el 80% del riesgo acumulado está explicado con el 20% de los riesgos analizados y que el 80% de los riesgos restantes añade muy poco valor al análisis. Una utilidad de la gestión del riesgo es esa, es centrar el foco en lo importante y no perder mucho tiempo en analizar cuestiones más o menos complejas, pero que no nos están aportando gran cantidad de riesgo total en el caso que se esté analizando. Y de una forma más avanzada existen incluso pues, evoluciones de las matrices de riesgo o gráficos probabilidad con impacto a lo que se llaman curvas F mayúscula, N mayúscula, que se utilizan en infraestructuras civiles, infraestructuras del transporte, en el sector de la energía, que ponen en el eje X un eje de consecuencias, en el eje Y un eje de probabilidad, y en vez de sectorizarlo en forma de matrices, pues lo que hacen es representar trayectorias o valores acumulados de consecuencias asociadas a una determinada probabilidad, sin entrar en el análisis detallado de las curvas FN, pero básicamente esto es para lo que sirven. Y entonces, en vez de graduarlas por colores, verde, amarillo y rojo, pues lo que se gradúan es con zonas. Esta línea azul y esta línea roja marcarían pues, por encima límites de tolerabilidad. Por aquí, combinaciones en esta zona son probabilidades muy altas con consecuencias muy altas, no tolerable. Una zona, digamos, tolerable, pero donde hay que tratar de salir para eventualmente tratar de llevar los perfiles de riesgo a la zona de menos víctimas, menos consecuencias y menos probabilidad. Y esta es, en definitiva, la utilidad final que tienen para las organizaciones la gestión del riesgo. En definitiva, y como conclusión, ¿qué cosas son importantes para adoptar una gestión del riesgo en el marco de la industria y en particular de la gestión de activos? Primero, entender la definición del riesgo y ante la duda volver siempre a la definición de riesgo. Segundo, saber que si se va a cometer una gestión del riesgo es preciso adoptar unos principios, cómo se va a hacer las cosas, dotarse de un marco de referencia, que son los planes y los recursos para hacerlo, y aplicar unos procesos determinados, es decir, hacer la identificación, análisis, valoración, mitigación. Tercero, si estamos hablando de gestión de activos y se va a implantar un sistema de gestión de activos, entonces es necesario crear ese diccionario que hace que la gestión de activos hable con la empresa, y eso se llama plan estratégico, y ahí tenemos que tener una serie de indicadores que midan esos objetivos. Cuarto, conocidos esos objetivos y esos indicadores, tratar de establecer un sistema lo más estructurado posible a distintos niveles, de forma que hablen entre sí, que no estén incomunicados. Y finalmente, propagar la incertidumbre, aplicar las metodologías y a partir de ahí empezar poco a poco a aprender. Esto es un proceso que no es sencillo, puede ser más o menos sencillo de entender, es sencillo conceptualmente, pero puede ser más o menos farragoso o complicado, largo de aplicar. Y poco a poco ir recorriendo ese camino hacia una mejor gestión del riesgo en las organizaciones intensivas en activos. Simplemente les he dejado aquí, no lo voy a explicar,
simplemente es para que los que estén interesados en este tema, hay un documento en internet muy interesante del World Economic Forum, que es la encuesta de percepción de riesgos que ya está actualizada para el año 22-23. Entonces, si están interesados en saber lo que piensa el Foro Económico Mundial sobre los riesgos que actualmente tenemos en el planeta, aquí tienen esquemas de este tipo. Y que pueden ser interesantes a la hora de pensar en los riesgos estratégicos, en la planificación estratégica de una organización, ver un poco también más allá, ¿no? La frontera que está fuera de la organización. Esto sería un contexto externo, digamos, muy externo, el escenario en el que se desarrolla todo y cuáles son los drivers de riesgo que pueden afectar a los riesgos estratégicos. Aquí hay 5 grupos de riesgos: verde medioambiental, bueno, está el azul económico, verde medioambiental, marrón geopolítico, color rojo riesgo social y morado riesgo tecnológico. ¿Vale? Y aquí tienen los nodos, son los factores de riesgo. El tamaño del nodo indica la importancia que se le ha dado en la encuesta, alta, media, baja. Y estas ramas establecen conexiones entre nodos y el grosor de la línea establece la importancia de la conexión entre diferentes riesgos. Y yo creo que es un documento interesante y que si están interesados en el tema de riesgo, pues vale la pena que le echen un vistazo. Y nada, agradecerles la atención y ahora pues quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Te voy a plantear 2 preguntas. La primera, la gestión de riesgos es dinámica. Sin embargo, la revisión de los riesgos se realiza por proceso o de forma global. Por proceso, siempre. De forma global, lo que se puede, vamos a volver a la transparencia. De forma global, entiendo cuando la pregunta estaría el matiz, ¿no? ¿A qué se refiere de forma global? Pero de forma global lo que se pueden abordar es si ha habido algún cambio en el contexto o en el plan estratégico de la organización. Entonces, digamos que la respuesta correcta sería todo. No es uno u otro, es uno y otro. Ha de hacerse una revisión a nivel global si han cambiado las condiciones de contorno que controlan los criterios o que controlan el contexto. Y, por supuesto, una evaluación proceso a proceso, si hemos cambiado un proceso, hemos cambiado un equipo, hemos cambiado una tecnología, ahí hay que hacer una actualización. Luego la respuesta sería las dos. Vale, perfecto. Y respecto a esa misma diapositiva, preguntaron, ¿el registro de informe es una actividad nueva del proceso o siempre ha estado presente? En principio, esto es una recomendación de la ISO 31000. La ISO 31000 no es un estándar de obligado cumplimiento y no es auditable. ¿Vale? Nadie puede auditar si uno está haciendo la ISO 31000 o no, porque no es un sistema de gestión. Entonces, lo que ocurre es que en las ISO normalmente la parte de información siempre está ahí. Entonces, el registro de informe no es un requisito, porque nada de aquí es un requisito, pero es muy necesario para la trazabilidad. Y para que cuando se actualicen, y esto a mí me ha ocurrido, cuando se actualizan los análisis, las identificaciones de riesgo de forma periódica, cuanto mejor explicado y más registrado esté todo, más fácil es entender por qué se hicieron unas determinadas hipótesis que estarían justificadas, probablemente están justificadas siempre, pero que cuando desaparece la razón que las justifica, si no explicamos por qué se puso un parámetro o una razón, lo miras 7 o 10 años después y dices, pues no entiendo por qué se hizo esta hipótesis de demanda o esta hipótesis de rendimiento. Entonces, cuanto más documentado quede todo el proceso, más trazable es todo y más calidad tiene el análisis. Perfecto. Y por último, ¿cómo aplicar el PMBOK a nivel pequeña empresa? Pues lo normal es para una gran empresa, debido a que los costes son muy altos y no aplicaría. Sí, yo he mencionado el PMBOK, yo lo he mencionado en la parte de planes y proyectos. En principio, yo lo he visto aplicado en grandes organizaciones a planes de expansión de líneas de transmisión, planes de expansión de generación. En una pequeña empresa que quiera hacer gestión de riesgos no es necesario, en principio no es necesario aplicar el PMBOK tal cual. Aunque la gestión de proyectos se dice que se puede aplicar a todo tipo de proyectos. Si hay aquí algún PMP, yo soy certificado el Project Manager Professional, hice el examen hace algunos años, lo voy renovando. Y sí que te decían,
el PMP vale para cualquier escala de proyecto. Bueno, sí, pero todos sabemos que hay una escala de proyecto tan pequeña que es que no vas a estar haciendo todas las fases de cierre, apertura, planificación, porque los proyectos son muy cortos, ¿no? Hay métodos más ágiles, las metodologías ágiles, los métodos Melee o Scrum. Entonces, sí, para gestión de riesgos no es necesario. De hecho, yo soy bastante crítico con lo que se dice sobre gestión de riesgos en el PMBOK, pero eso daría para otra historia, otro día. Perfecto, muchas gracias, doctor Luis. Con esto finalizamos las preguntas. Muchas gracias por habernos acompañado en el webinar de hoy. Igualmente, muchas gracias a todos los que han asistido a este webinar y les invitamos a acompañarnos en el próximo webinar del miércoles que viene. Durante el día de mañana recibirán la grabación del evento de hoy junto con las recomendaciones que se han mencionado. Y nada, nuevamente agradecerles a todos por asistir y sobre todo al doctor Luis por habernos realizado este webinar. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Y buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.